Sí. Por si acaso, tú sabes que después.
madre de la iglesia es tranquila. Tan, 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 tan. Esa es madre de la iglesia, que es la segunda es la de poscomunión. Está la de comunión y luego poscomunión.
Buenos días tengan todos y sean bienvenidos a esta su comunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. Como cristianos católicos, participamos plenamente en la Santa Misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Para poder hacerlo, debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a todos los de otras denominaciones no cristianas. Dado que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, le exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús, que está presente en cada misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense que sus celulares estén en silencio. En las lecturas de hoy, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la oración. La misa es la oración suprema donde como comunidad oramos con Cristo, realmente presente en medio de su pueblo. Es la acción de gracias al Padre. La Santa Misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. Por favor, pónganse de pie para recibirlo junto a sus ministros que participarán en esta sagrada liturgia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, de la esperanza y de la paz esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres el Verbo encarnado, Señor, ten piedad. Tú que eres el Salvador de la humanidad, del género humano, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que siempre escuchas nuestras oraciones, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo, Santo Señor, tú solo Cristo, en el gloria del Padre, en el noche celestial.
gloria en la tierra, gloria en la tierra. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Génesis. Abraham intercede por los habitantes de Sodoma porque está convencido de la justicia divina e intuye y quiere comprobarlo, que Dios no será tan injusto como para obrar contra el malhechor, llevándose por delante también al justo. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días el Señor dijo: el clamor contra Sodoma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave. Voy a bajar a ver si realmente sus acciones responden a la queja llegada a mí, y si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a Sodoma, mientras Abraham seguía en pie ante el Señor. Abraham se acercó y le dijo: ¿es que vas a destruir al inocente con el culpable? Si hay 50 inocentes en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte del inocente sea como la del culpable. Lejos de ti. ¿El juez de toda la tierra no hará justicia? El Señor contestó: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham respondió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. ¿Y si faltan 5 para el número de 50 inocentes? ¿Destruirás por 5 toda la ciudad? Respondió el Señor: no la destruiré, si es que encuentro allí 45. Abraham insistió: quizá no se encuentren más que 40. Él dijo: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió hablando: que no se enfade mi Señor si sigo hablando. Y si se encuentran 30, él contestó: no lo haré si encuentro allí 30. Insistió Abraham: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran allí 20? Respondió el Señor: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. Y si se encuentran 10, contestó el Señor: en atención a los 10 no la destruiré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste.
te invoqué, Señor, me escuchaste. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste. Acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Cuando camino entre peligros, me conservas la vida. Extiendes tu mano contra la ira de mi enemigo. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. Tu derecha me salva. El Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, Señor, me escuchaste. 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 La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses. Por nuestro bautismo fuimos sepultados y resucitados con Cristo. La cruz de Jesús fue el instrumento que nos salvó de todos los males, también de los pecados. Si estamos identificados con Cristo Jesús, podemos pedir y rezar al Padre en su nombre. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por vosotros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con Él. Canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándola en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias.
El Santo Evangelio según San Lucas. La importancia de la oración continúa. Está plasmada en una bella parábola que hoy Jesús nos comparte. Hermanos, les invito a ponerse de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busque encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O cuando le pide pescado le da una víbora? ¿O cuando le pide huevo le da un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna.
En este 17º domingo del tiempo ordinario, como ustedes pueden apreciar por las lecturas, el tema de la liturgia de hoy es la oración. Y de hecho, dentro del marco de la oración, yo esperaba que todos los intercesores estuvieran aquí. Hoy hace mucho hincapié en la oración de ¿qué? De intercesión. Toda la primera lectura es una intercesión. Tenían que estar ustedes todos aquí hoy, pidiendo, ¿verdad?, para que puedan ser intercesores efectivos. Si algo necesita Puerto Rico en este momento son intercesores. Y después, pues, amplía un poquito más el tema de la oración, que es un tema que se ha escrito mucho y se va a seguir escribiendo de él, porque es nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es una conversación, una intimidad con Dios, una relación con Dios. Desgraciadamente, como tantas otras cosas, la gente no tiene una relación con Dios, le pide a Dios. Pero eso no puede ser una relación. Imagínese usted con una persona que nada más la trata usted cuando le vaya a pedir algo. ¿Eso es una relación? Mucha gente la tiene, los hijos con nosotros, su relación con nosotros es para pedirlo. Por lo tanto, nosotros no tenemos ninguna relación con nuestros hijos. Para nuestros hijos, nosotros somos un banco. Nos vienen a pedir cosas. El día que no le podamos dar esas cosas, usted tiene su vida terminada. Si no me creen, vayan a un nursing home. Ya papi o mami no me puede dar, pues ya en mi vida no lo necesito. Y va como vamos. En un mundo muy materialista, un mundo, fíjate que él lo usa, yo no la cojan conmigo. Dice, si ustedes que son, ¿qué? Saben dar cosas buenas. No, o sea, el parte de la premisa es que nosotros no somos tan buena gente como nos creemos. Y es verdad, nosotros por naturaleza somos egoístas, ¿no? Y muchas veces somos muy interesados. De hecho, hay un refrán que dice que el amor y el interés fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Cuando usted tiene un refrán, es porque el cúmulo de sabiduría del pueblo lo llevó a tener un refrán. Y desgraciadamente mucha gente que su relación con la otra persona es totalmente de interés. Por ejemplo, yo trabajo porque a mí me interesa ganar un sueldo, no porque llame la compañía. Y menos hoy la gerencia, que lo ve usted como alguien que le da. Pero el día que no te espanta, ¿cuánta gente no las botan así como caja destemplada, no? Ahí está Luis, que nos puede hablar de eso después de tantos años. Bueno, él estuvo con Doral, ya Doral no existe, pero a mí no se me olvida la historia de él que dice que llegó, dame el viper, en aquel tiempo había o sea, un hombre que le había entregado, no importa, a Fara. A mí no se me olvida, Fara. A la semana de morir Carmen, a la semana, una mujer que no cogía ni vacaciones, que no me hacía caso, pero bueno, eso no es raro que no me hagan caso, pero yo le decía, pero Fara, tú no coges la hora de almuerzo, ¿te acuerdas? No. Ella comía en el escritorio y a la semana de Carmen morir se la botan. Eso era RG, por eso ya no está, porque Dios se demora, pero llega. No jueguen con él. Él te da como cuando usted va a pescar el pez espada, que te dan y lo cansa. Y cuando ya está cansado, entonces ala, cuidado con Dios, que parece como que él está, o sea, vamos a ver si tú te reaccionas. Hasta casi sí se acabó, ¿no? Y a la semana, pues, ¿sabes lo que es? Una persona que acaba de enterrar a su madre porque Fara fue huérfana, ¿no? Y que tú dices, mira, déjala el mes, por lo menos un mes no, o sea, ya. Una mujer que le dio ese banco, tú sabes que era la primera, pero no, ya, o sea, es que es eso, ¿ves? Es una relación de interés. Y mucha gente, cuando va a la iglesia, cuando tiene una necesidad. Hasta otro refrán, nadie se acuerda de Santa Bárbara. Son refranes, ¿por qué? Porque no vamos en las buenas. Un día, por ejemplo, mira, vengo aquí hasta contigo. Es muy bonito cuando un hijo, ¿verdad?, dice, mami, vengo a pasarme el día contigo. Yo imagino que a lo mejor le da un infarto a la madre o al padre, pero bueno, ¿entiendes? Pero ¿quieres algo? No, yo vengo y mira, y traje comida para que no hagas comida. Traje comida, vamos a pasarnos un día. Yo mis vacaciones, por eso me da cuando llega el verano, yo me pasaba el mes con mi mamá.
A veces yo la llevaba a algún lado, pero íbamos a hacer la compra, íbamos todos los días a misa, rezábamos. Mi mes de vacaciones era estar con mi mamá, estar con ella, compartirnos, tener relación con ella. Y ella, para ella eso era, mi hermana me decía, este mes yo sé que a mí me ignora, ¿no? Porque nosotros todos los días, y no era nada extraordinario, nosotros íbamos a misa todos los días, a las 5 rezábamos el rosario juntos, veíamos, por ahí, ahí donde yo vi novelas por primera vez. Y que después me envicié también, yo le llamaba como qué pasó, si se mataba la otra, qué pasó. Porque ella tenía 2 o 3 y yo pues me sentaba con ella a ver las novelas. O sea, ¿y qué hacíamos? Compartirnos, disfrutar. Esa era la idea de Dios con nosotros, por eso los tiene como hijos. Pero la mayoría de gente va a Dios cuando tiene una necesidad. Que Dios nos libre de que aquí haya alguna cosa. Yo me acuerdo cuando en la guerra del Golfo, las iglesias llenas. Pero ¿por qué nosotros tenemos que esperar una tragedia para ir a Dios? Es que eso nadie lo entiende, porque no tenemos una relación. Por eso este evangelio, todo se resume en la última oración de hoy. Después que te dice, al que toque, al que pide, toda esa cosa, la gente empieza a entusiasmarse, dice, y todo el que le pida el Espíritu Santo a mi Padre se lo dará. Dice, no te equivoques, no es la casa de tu sueño, no es el carro, no son cosas. Es el Espíritu Santo, que es el agente trinitario que me da a mí la capacidad para establecer una relación con Dios. Eso es lo que él dice. El que verdaderamente es serio en tener una relación conmigo, no se preocupe, yo lo voy a hacer factible, yo le voy a dar mi Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no se puede hacer. Él es el que me permite a mí establecer una relación. Yo en la carne no puedo, mi carne, por muy buena que sea, Dios hizo una maquinaria perfecta, pero yo en la carne no puedo tener una relación con Dios, no lo da. La carne tira ¿para qué? Para la carne. El Espíritu para el Espíritu. Entonces, Él me va a dar su Espíritu Santo, si yo se lo pido, seriamente. No es una canción, es una petición de corazón. Señor, dame tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una relación contigo que sea una relación auténtica y una relación que verdaderamente tenga frutos. Que yo pueda hablar contigo, que yo sienta tu presencia, que yo sienta tus dones, tu gozo, tu fortaleza, tu conocimiento, todo eso que da el Espíritu Santo. Entonces usted, cuando habla con Él, está más o menos, súbeme a tu frecuencia. Mire usted que usted está en AM y Él está en FM, pues súbeme a FM. Yo aquí que se entonces, claro, mientras usted esté en AM, usted va a picotear. Ay, yo te pido, yo te hago una novena, yo voy aquí, que yo no sé cuánto. Bueno, sí, eso no es malo, pero yo no sé cómo usted lo haría, porque si con FM esto es difícil, imagínate en AM. Por eso yo entiendo que es que a mí yo voy, que yo me duermo. Claro, hermano, porque usted está haciendo esto en la carne. Por eso es que hace muchos años en la iglesia se suscitó algo que desgraciadamente, otra cosa que nos ha pasado, se llevó a cabo en la iglesia, yo le he hablado a ustedes de esto, de la renovación en el Espíritu Santo, lo que se llamaba el bautismo en el Espíritu, que no es que yo me vuelva a bautizar, pero me renovaban. Era como cuando usted tiene un fuego que se está apagando y usted coge un palo, una cosa y hace eso es lo que era. O sea, como se estaba apagando, porque veníamos de una guerra mundial y la gente se quedó como apagada por el volumen de maldad que hubo en el mundo. ¿Dónde estaba Dios cuando los campos de concentración? Porque esa fue la pregunta, ¿dónde estaba Dios? Y alguien dijo por ahí, donde nosotros lo pusimos. A mí esa pregunta me la hizo una persona y dice, ¿dónde estaba Dios el 11 de septiembre? Digo, ¿dónde ustedes lo pusieron en Nueva York? Si ahora aquí hay algunos bandoleros que quisieron quitarle el nombre a Calle de Cristo y le pusieron la Calle del Diablo, imagínense ustedes lo que pueda pasar en el viejo San Juan. Yo no quiero saber de eso. Lo que ha pasado aquí en estos días,
Como hay gente que ganó indulgencia con escapulario ajeno, porque esto no era para esto. Bueno, ustedes saben que jueves hay una misa de reparación porque se profanó la catedral. La catedral está profanada. O sea, y una fotografía viajó el mundo con 2 pares de nalgas y en la raja de la nalga la bandera de Puerto Rico. Criticamos a Madonna porque lo hizo, pero aquí una patriota nuestra, la tenía y estaba topless y estaba de frente a la puerta de la catedral. No estaba en la fuerte. Y eso ha paseado por el mundo entero. ¿Qué tenía eso que ver con el gobernador? Si ustedes me lo explican, yo no lo entiendo. Porque, mira, vete para la calle, me llevo una pancarta, pero tú encuerarte, ¿qué es eso? La bandera se iza, las banderas, todos los países, yo nunca he visto gente con... Yo vengo de una tradición que yo me acuerdo que en el colegio se bajaba la bandera, no se podía tocar el piso. La bandera, aquí la gente hasta la lleva en el fondillo. Y yo no entiendo a la gente, yo sinceramente, y lo que pasó en la catedral, quiero que ustedes sepan que la catedral en cualquier país es la madre de todas las iglesias. Y en el caso nuestro, el cardenal consiguió que nuestra catedral primada sea basílica menor. Nosotros tenemos una catedral que es basílica, toda pintorreteada. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Eso es una profanación. El jueves hay una misa. ¿Que tú no crees en Dios? Bueno, pero respeta, y hay un grupo de personas que creen eso. Hablan mucho de tolerancia, pero ¿tolerancia para quién? Para ti y para mí. Discrimen. Yo creo que a mí me están discriminando, porque todo lo que yo creo, a mí me lo están desacralizando. Aquí hace falta mucha oración y mucha intercesión, porque es que esto yo no... O sea, yo decía, ¿pero qué es esto? ¿Qué tiene que ver esto con esto? Tengo un amigo mío, pobrecito, me dio una pena. Él siempre su sueño fue poner una joyería. La acababa de abrir. Rompieron los cristales y le robaron todas las prendas. Eso es patria. Que tiene que ver, los negocios que rompieron no eran de Ricardo Rosselló, eran de gente que con ellos se ganan el pan de cada día. Yo creo que hay gente que está muy equivocada. Pero si usted saca a Dios, pues tú estás entre no creen ni a la madre que los parió. ¿Ves? Los milenios, Dios nos ampare de los milenios, porque todavía son unos mantenidos. ¿Ves? ¿Qué es esto? Y nosotros estamos sacando a Dios hace rato de todo lo que es Dios, todo lo que es la sociedad. Yo le estaba diciendo, y le agradezco mucho a Michael, que me lo había prometido y lo cumplió, me regaló un libro que estoy leyendo, la culpa tuya de que yo esté dormido, despierto hasta las 2, pues me dice, ya me lo regaló antes de ella, voy por la mitad. Se llama Infiltración. Y ya yo había oído muchas cosas, pero ahora está documentado. Es un libro bastante, que no es reciente, pero habla de la infiltración en la iglesia desde 1828. Un plan de 50, 100 años para destruir la iglesia católica. Y lo han conseguido mucho, porque lo han ido sacando y nos han ido sacando. ¿Quieren que les dé 2 ejemplos? Ya, por ejemplo, ya nosotros no tenemos fiestas patronales. ¿Cómo se llaman ahora? Fiestas de pueblo. Y nadie se ha dado cuenta. Y, bueno, si son fiestas de pueblo, entonces no las podemos celebrar ese día. Porque eran fiestas, porque usted celebra esa fiesta con todo el jolgorio y la bebelata y las machinas que yo no tengo aquí porque no las tenía. Porque es el día del patrono. Pues de ahí viene la fiesta. Aunque nosotros la hayamos paganizado, ese día se sacaba en procesión el santo. ¿Se acuerdan? O sea, había una misa y se sacaba el santo patrono y todo el mundo. Y después venían las fiestas. Pero la fiesta primera era la misa. Y tú ves que entonces la gente hacía la fiesta, pero no iba a misa. Y poquito a poco. Y ahora son fiestas de pueblo. Y ahora no es San Sebastián, ahora es Sanse.
¿A quién se le ocurrió poner? Porque que yo sepa, ¿quién es San Sanse? ¿Y por qué nosotros lo permitimos y por qué lo repetimos? Por eso estamos peor que ellos. Porque a mí, Sanse, digo, yo no conozco a nadie que se llame Sanse. ¿Usted conoce a alguien que se llama Sanse? Ahora, yo conozco gente que se llama Sebastián. Y nos van quitando. Y usted dirá, ay padre, no busque 5 patas gato. No, hermano, no es eso. Es que es por aquí y es por allá y busca para acá y saca al Cristo y ponga a Santa Claus. Y cuando vengamos a ver, nosotros no tenemos nada. Nos quitaron todo. ¿Cuánta gente usted no oye que dice, ay, el día de acción de gracia, el día del pavo? ¿Qué tiene que ver el pavo con el día de acción? Usted le da gracia al pavo. Y el que no come pavo. Y usted dice, ay padre, no, pero mi hijo, esto aparte de yo sé que todo el mundo aquí va a algún peluquero, un barbero, hay gente que hasta se cambia el pelo. Pero abajo de esto hay unas cositas que se llaman neuronas. Y de vez en cuando es bueno usarlas. Porque nos da la capacidad para uno ver un poquito más allá de la superficie. Y dice, espérate un momentito, aquí me están pasando gato por liebre. Y nos hemos quitado a Dios. Cuando usted le quita a una sociedad a Dios como centro, no como colateral, como centro, usted tiene problemas muy grandes. Porque usted no tiene normas, ni preceptos, ni tiene principios, ni valores. Y tú sabes cómo estamos, más sueltos que el gavete. Si no, miren lo que tenemos. Entonces, claro, en una sociedad como esta, ¿a quién usted le reza? Si tú no crees en nada, ¿a quién tú le rezas? ¿Con qué tú te quedas? ¿Qué es esta? Porque qué casualidad que nosotros con tanta cosa que tenemos, y resulta que tenemos una población de gente depresiva que no pueden con su vida. Niños de 12 años depresivos, muchachos preciosos, con nota, acaban aquí, y pues esto no es solamente el monopolio de Puerto Rico, ¿eh? No, esto es el occidente. Ahora mismo una noticia que está en Estados Unidos, se mataron 3, uno se mató, el otro mató a la novia y después se mató él. Pero qué caso, entonces, nosotros tenemos a nuestros abuelos, que a lo mejor muchos de ellos, pobrecitos, ni sabían leer y escribir mucho, que la mayoría de esas mujeres no se afeitaban ni las piernas, acuérdense que esto fue ayer. Y esa gente, si tenía depresión, la trataba porque no tenían para medicina ni para ir a un psicólogo. ¿Y cómo lo trató? ¿Cómo tantas madres? Pues se acuerdan que uno tenía 10 hijos y 3 se te morían porque había o la difteria, la cuestión. ¿Cómo estas mujeres siguieron? ¿Cómo cuando venía un ciclón, que aquí vinieron ciclones horribles, que te llevó lo que no tenía y siguieron viviendo? Nadie se pudo ir porque no existía JetBlue. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué? Con la fe. Con una oración que tenía agarre. Y no, pan. Ahora es un problema todo. Pero ¿qué pasa? Que tenemos mucho de lo que no necesitamos y no tenemos nada de lo que sí necesitamos. De una relación con Dios donde yo pueda sentarme y decirle y abrirle. Como cuando yo tengo una relación con mi madre o con mi padre, que no es mi pana, ni es mi banco, es mi papá o mi mamá, que yo sé que si son padres normales, por supuesto, yo lo que le diga me lo va a guardar con su vida, pues yo soy su hijo. Como mi madre decía a Lina y a mí, decía, mira Lina, Willy, nadie los va a querer como yo. Porque si yo tengo que quitarme un brazo para que ustedes vivan, yo me quito uno, no, me quito los dos. Bueno, pues eso usted lo coge y le pone nombre, le pone Dios. Y cuando usted tiene que ser, que usted le va a decir que no lo sepa, pero hable con él, ábrale su corazón, no venga a pedirle cosas, eso viene después, porque si mi padre, yo tengo una relación con él, donde él me conoce, yo lo conozco, donde yo entro dentro de él como él puede entrar dentro de mí, que yo le vaya a pedir a Dios que Dios no sepa. Dice la palabra, descúbrele tu corazón a Dios. Porque es tan fino y tan delicado que Dios nunca te va a violentar a nada.
Tú quieres tener una relación con el trililí, no hay problema, y trililí te van a tratar. Tú quieres tener una relación seria, seriamente te van a tratar. Dios ni rompe candados, ni brinca cerca, no, Dios no hace eso, Dios no cree en eso. Dios entra donde le abren la puerta. Y la oración es abrir, es palanquear la puerta del alma. Entra y toma posesión de lo que ya es tuyo. Y vamos entonces a establecer una relación. Cuando usted esté en esto, usted pide y le van a dar, claro que sí. Porque es que tú estás fluyendo en la voluntad de Dios. Estaba leyendo para los que apuntan, una frase de San Agustín preciosa. Agustín, yo tengo mis preferencias y con Agustín a mí, yo todo lo de Agustín me gusta, porque es que Agustín, ese es el que dame lo que me pide, pídeme lo que quiera. Miren la frase, es que era muy, claro, era un orador elocuente, un hombre brillante, pero fíjate frasecitas como pídeme lo que quieras y dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Qué juego de palabras, pero es verdad. Entonces dice, la voluntad del soberbio, ¿cómo era? Sí. La voluntad del soberbio es su yo. La voluntad de la humildad es Dios. Es que dice, es verdad, y hay mucha gente soberbia, que inclusive cuando ora, pretende que Dios haga lo que Él le dice. No. Esta versión de Lucas, que de las 4 es la única que tiene esto, fíjense lo que dice, y perdónanos como nosotros hemos perdonado. Pero el otro dice, perdónanos como nosotros perdonamos. No, esto es, en esta versión de Lucas, cuando le estás orando, porque ahorita que es una conversación. Él le dice, no, perdóname como ya yo perdoné a Migdalia. ¿Eso es verdad? Cuando tenemos un montón de gente, usted sabe lo que yo quiero decir. Y hoy la iglesia nos está confrontando en tiempo ordinario, riquísimo en esta dinámica, ¿no? Presentando cuál es su oración, cómo es su vida de oración. El gran padre, yo digo que un día yo espero para llamarle San Ignacio de la Rañaga. Yo tuve, ¿se acuerda que él aquí dio hasta un taller? Yo tuve la bendición de estar una semana, no una semana, de lunes a viernes con él en Manresa, en un retiro de silencio absoluto. Quiero que sepa que esta gente desarrolla, el padre Larrañaga tenía un carácter muy fuerte y a veces duro. Y él los dijo, éramos 100. También era atrevido, pero tenía un retiro de silencio con 100 personas, puertorriqueños todos. Eso es un acto de fe. Que no hablen, imagínate tú, eso es, primero sale la Virgen de Fátima que eso suceda. Pero bueno, se tiró. Y le dijo de principio, guarden los celulares, yo no quiero. Y él, como él tenía una manera muy linda, él no estaba de pie, él ponía él se sentaba, no había hora, primeramente no había música, eso no, nada de música. Aquí no venimos en música. Era un hombre muy, claro, era vasco, ¿entiendes? Yo me acuerdo que en ese retiro, como yo era cura y nadie me decía nada, todo el mundo estaba así y yo cogí, él tenía como un estrado, no era muy grande, hicieron como un estrado porque eran 100 personas y yo cogí y cogí una silla y me sentí así como al lado, como un perrito. Yo dije, a este hombre yo le voy a coger hasta los suspiros. Y en ese momento estaba, porque él tenía notas, él no tenía, y él era, ábrese alma. Aquello, yo tenía una borrachera, pero ese hombre estaba enamorado de Dios. Y en ese momento suena un celular. Yo nunca he visto una persona con ira de Dios. Bueno, dice, me voy. Ustedes no entienden. Se puso. Porque se puso. Pues dice, ¿pero qué les pasa a ustedes? O sea, era una señora. Y yo me imagino, pero deja eso en el cuarto, chica. Pero el maldito grillete, que ese es el que nos habla a nosotros. Y vamos a ser sinceros, estamos en familia. El celular
es el que nos habla a nosotros, es el que coge nuestra atención. Si usted cogiera todos los minutos que usted tiene en el día, que usted está hablando por ese coso que nos tiene dominado, y usted cogiera todos esos minutos que no hacen, que no, usted no es una abogada que tiene un caso que se está decidiendo, ni usted estamos esperando el forense. No, es trivialidades. Y usted cogiera todos esos minutos desperdiciados y usted los pusiera en hablar con Dios, usted caminaría sobre el agua. Pero ese es el que nos baila a nosotros. Ese es el que nos baila. Suena, ¡uy! El celular. ¿Y cuántas veces Dios no te ha llamado en el celular de tu alma y tú no lo has escuchado? Esto es serio. Porque a mí, Padre, yo pido. Pero tú pides en el espíritu o en la carne. ¿Qué tú estás pidiendo? No, que mi hijo no sé cuánto. No, eso no es la petición, hijo. Porque tú no quieres más a tu hijo que tú. Señor, que yo sea tuyo. Emplear un vocabulario que hay que cambiar totalmente, ¿eh? Yo ya, por ejemplo, yo no pido nada. Yo lo que digo, yo tengo ya unas conversaciones de que, mira, yo no entiendo nada, pero lo que tú quieras, dame, por favor, la facultad para entender lo que tú estás haciendo. Un poquito, para yo poder fluir. Yo quiero fluir, ya se lo dije hace años ya. Mira, Señor, ya yo estoy en tiempo prestado, porque suponiendo que usted viva muchos años, después de 50 es tiempo prestado. Así que los que están después, ¿cuánta gente hay más aquí de 50 años? Aquí hay una cantidad de tiempo prestado. Y aquí hay gente que no ha levantado la mano, así que son peor que nada. O sea, así que lo que pasa es que aquí hay gente que se la quita. O sea, aquí hay 4 años, a esos años, ya se lo tienen tiempo prestado, ese se le acabó el tiempo ya. ¿Ok? Bien. Cuando usted está en tiempo prestado, usted está viviendo ya no tienes que pagar la casa, ya le hiciste el costo ese que la gente no tiene que pagar más. El reverse, y ya usted bueno, pero tienes que pagar después. Tú, mira, a ver, no la puedes dejar a nadie, así que mira, a ver. Entonces, cuando tú estás en tiempo prestado, ya, y le dije, mira, el tiempo que tengo prestado, esa es mi petición. Yo te pido que aunque yo patalee, aunque yo reniegue, yo te pido que yo no haga sino lo que tú quieres. Ayúdame, porque el caballo este es becerro. Tírame. Y así, que yo, lo que me queda, porque he hecho tantas veces lo que me da la gana, o por lo menos pretenderlo, yo no quiero. Dime lo que tú quieres. Yo no te voy a pedir nada. Enfermedades van a venir, aunque yo no diga, o sea, me tomarán la pastillita, la cosa. Yo no te voy a pedir nada más. Que yo me muera haciendo lo que a ti te dé la realísima gana. Esa es mi única petición. Nada más. Y a veces pataleo, digo, y cuando yo dé pataleta, y cuando yo me ponga, no te guíes por ese momento, guíate por este. Que ahora estoy en todas mis facultades, ahora estoy centrado, esta es la que vale. Cuando yo te diga, ay, quítame esto, no me hagas caso. No me hagas caso. Hazme caso ahora. ¿Qué es lo que te estoy pidiendo? Lo que tú quieres que yo te pida. Lo demás, olvídate de eso, pues un momento dado, ay, quítame aquello. No. Si eso es lo que tú quieres, que yo sea machito, para, mira, aceptarlo, para fluir en tu voluntad, no es lo que a mí me da la gana. Cuando usted está en eso, todos los caminos se abren. Porque te sabes en qué, te metes en él, que no vino a hacer su voluntad, sino la de su papá. Por eso se pasaba las noches orando. Para poder fluir en la corriente del Padre, que desembocaba en el Hijo, y el Hijo no quería sino ser océano de la voluntad del Padre. Si usted no está ahí, papá, I'm sorry to tell you, tú no vas para ningún lado. Y te paras todo el día pidiendo cosillas, y él te va a oír porque él es muy bueno. Pero te va a decir, ¿para qué me estás pidiendo migajas cuando te puedo hacer rico? Esa era la idea de la iglesia, hermano. La iglesia no es esto. La gente que va a misa, llega tarde. Y eso no era, hermano, eso no era. Cada vez que yo digo, no, pues hay que cumplir con Dios. Con Dios no hay que cumplir, hijo, por amor de Dios.
Ustedes esperan que su hijo cumpla. Eso no es la relación. Mi hijo, porque mi hijo cumpla conmigo. Eso no es una relación. Yo quiero que mi hijo me ame. Yo quiero que mi hijo eche para adelante. Yo quiero que mi hijo entienda, pero que cumpla. ¿Qué padre aquí dice, yo quiero que mi hijo cumpla conmigo? A ver, es la normal que levante la mano. Porque es que eso no existe. Yo nunca he visto un padre que diga, yo quiero que mi hijo cumpla conmigo. Yo quiero que mi hijo entienda, yo quiero que mi hijo se arregle. Todo tiene que ver en su beneficio. Pues cojan eso y súbanlo. Eso es lo que quiere Papá Dios. Dios no quiere que yo cumpla, porque esa no es la idea. O sea, todo esto para que yo cumpla con Él. Esto para que yo cumpla con Él. Hombre, no, por favor. Jamás en la vida. Esto para que tú tuvieras una relación. Una relación que desemboca en lo que vimos a esta niña. ¿Ves? Yo me siento con muchas... ¿Cómo usted se siente? Bueno, no me siento bien, pero bueno, ahí vamos bregando. Pero hay una paz porque yo quiero morir como Miosotti. Miosotti tuvo muerte de santa. Si yo sigo la teología, yo puedo decir Santa Miosotti. Ay, padre, pero el día antes, voy a seguir la doctrina católica, el día antes ella confesó y comulgó, la noche antes. Porque ella iba al baile, la cuestión, y como tenían los niños, pues estaba arreglándose los papás. Así que ella a las 7 de la noche habrá ido a una misa, 45 minutos. Esa noche, ella confiesan los dos y comulgan los dos. Van a la casa, pusieron los niños a dormir y se acostaron. Y a las 4 y pico de la mañana, ella se viste para venir a hacer aquí desayuno y almuerzo. Y cuando ella viene para acá a servir, la mata un carro. Entonces, ahí tienes tú los dos palos. Por la noche hizo su relación con Dios. Y por la mañana, el servicio. Es que muere siendo ícono de Dios, y eso es lo que Dios te pide. Si tú estás conmigo, tú estás con el prójimo. Hay gente que es muy buena en esto, pero esto está fatulo porque nunca lo ves en nada. No, yo oro. ¿Y la oración en qué desemboca? Porque si no hay servicio, mamita, no es oración auténtica. Pues, no, yo estoy en la capilla. Fantástico. Pero báñate y salpica. Toda la gente santa ha sido gente de apostolado. La madre Teresa, que mucha gente no sabe que sus monjas son contemplativas. En todas las casas de la Madre Teresa, las hermanas de la caridad, en todas está el Santísimo expuesto. Y cuando uno está en la calle recogiendo gente que se van a morir, pues ellos lo que ayudan es a que mueran con decencia. Ellas llegan, comen un poquito, pan, su hora de adoración. Ella puso mis monjas para que puedan ver a Dios en esos seres que son repugnantes, tienen que estar muy metidos en Dios, porque si no, no tienes la capacidad para hacerlo. De la oración a la acción y de la acción a la oración. Esto está muy bien hecho, hasta tenemos un signo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, como no fluimos, uno es, ay, golpe, y la cosa, pero es acá, ¿y qué más? ¿Dónde estás que no te veo? Porque hay gente aquí que yo nunca las veo. Ah, pero yo fui a misa. ¿Y? Si es por eso, señores, ustedes tienen que ponerme a mí velitas y flores. Porque yo todos los días digo misa. Hoy voy a decir 2. El domingo que viene voy a hacer 3. No, es que ese es mi deber. La misa, como él decía, no cueste con la misa, pero la misa es lo menos que usted puede hacer. Y así toda gente que llega tarde, que se va, que están viendo el reloj. Pero la misa, ¿en qué desemboca? ¿Qué me capacita? Porque supuestamente el banquete de la palabra y de la Eucaristía me debe ir haciendo a mí el hombre y la mujer que Dios quiere que yo sea. Por eso se llama el banquete de la Eucaristía. Usted come para crecer, no para engordar. Eso no es bueno para la salud. Pues uno come palabra que dice, cuando dice que era dulce
en la boca como miel, tú te la comes y el cuerpo y la sangre también. ¿Y para qué? Para que salgas allá afuera y cambies el mundo. Y cuando tu palabra la procumbe, es una palabra que va sostenida, no es una palabra hueca. Ay, tú vienes con el mismo cuento de siempre. No, papito, no es ningún cuento, mírame a mí. Se llama testimonio. Esa es la oración que mueve montañas. Lo que pasa es que usted tiene que ponerse para esto. Y el padre Larrañaga, que a mí después me fui por otra, decía que cuando nosotros nos vimos, una vez me dijo, pues yo lo conocí a él en Los Ángeles, California. Yo lo llevo a Los Ángeles, a la misión donde yo estaba. Aquella fue una experiencia muy linda. Y estuve varias veces con él. Y tuvimos cosas. Y él me dijo, Willy, yo hice estos talleres porque empezando por los curas, no sabemos orar. Nosotros traca. Cállate la boca y escúchalo. Él me lo dijo. Dice, yo hice esto por inspiración del Espíritu Santo, porque dice, empezando por nosotros los curas, no sabemos orar. Y los talleres son una. Si usted no ha hecho talleres, aquí termina uno y comienza el otro. ¿Usted ha cogido un taller? No, trátelo, porque no es mágico, hay una disciplina. Te ayuda a tener una metodología para orar. Pero si tú quieres tener una relación, si yo, José, quiero tener una relación contigo, necesitamos mucho tiempo, porque si yo te conozco a ti ahora, de verdad, yo te conozco así superficialmente, pero digo, José, yo quiero ser tu amigo. Ay, padre, yo también. Pues, mi hijo, tenemos mucho tiempo pues hace mucho tiempo que hemos perdido. Yo no... Tenemos que ser tu papá. Porque eso es ser amigo. Tú eres mi amigo. No me digas que usted es mi amigo. Porque, por favor, si tú no sabes nada de mí. Por eso cuando te dice cualquier persona una cosa, tú lo crees. Un amigo es una extensión de uno mismo. Tú lo conoces. Usted tiene a Dios como amigo. Ahora resulta que la Facebook es esa cosa. Dice, oye, yo te tengo como amigo. Eso es lo que dice. Por eso tú le dices cuando tú te bañas, cómo te cepillas los dientes, a qué hora haces pipí. Sí, porque la gente dice, mira, me dijo que se baña con jabón. A mí qué me importa el jabón que tú usas, yo no quiero saberlo. No quiero ya saber si te baño o no por la peste. Eso será todo, ¿verdad? Ve acá, ustedes tienen en su Facebook a Dios como amigo. Yo no sé. Ahora, todos esos amigos que ustedes tienen en ese Facebook, cuando ustedes se mueran no los pueden llevar ni aquí a la esquina. Si tienen a Dios como amigo, al cielo van. Amén. Amén. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Pues esta es nuestra fe, la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Invoquemos a Dios, que tiene designios de salvación, y con la seguridad que Dios es nuestro Padre, que siempre nos escucha, digámosle con fe, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los bautizados vivamos con alegría y entusiasmo nuestra fe, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que la oración confiada de los cristianos alcance de Dios la llegada de su reino a cada corazón, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que no falte a nadie el pan de cada día, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el reino de justicia, amor y paz sean una realidad en el mundo,
oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que a las naciones que están en guerra, a los corazones que viven en pecado y a los hogares que están divididos, se les manifieste, Dios, con la paz, la gracia y la unidad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que al llamar a Dios Padre, su nombre sea santificado en nuestras vidas, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas y porque no nos permites abrirte las puertas de nuestro corazón. Haz que seamos santos como tú y que un día gocemos de la resurrección y la vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bendice ahora, Señor, esta ofrenda con la que nosotros mantenemos nuestra comunidad. Que siempre seamos generosos en oración y en ofrenda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda.
Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado. Perdón. Para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia filial recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos hizo perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y los santos, cantamos un himno a tu gloria, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, muy en especial de Miosotti, de Amado, del cardenal Jaime Ortega Lamino, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra, poderosa intercesora, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, vamos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos una señal de paz. Dios te bendiga, mi usted. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Sálvame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Vamos a empezar por quizás lo más apremiante y lo que todos tenemos. Yo acabo, antes de comenzar la Santa Misa, hablé con Reinaldo. Primeramente, yo desde ahora quiero dar las más expresivas gracias en nombre de Edna y todo también mío, porque Servicios Funerarios Católicos se están portando, porque acabo de hablar con ellos, me han tenido ahí, pero ahí al tanto. Ya realizaron la autopsia, pero todavía no han dado el dictamen del patólogo. O sea, todavía está en forense. O sea, ya parece que trabajaron con ella anoche. Es que para que tengan una idea, son cientos de cadáveres y hay 3 patólogos. Hacen 4 casos diarios. Esto no va a terminar. Porque aquí todos los días matan a alguien. O sea, ellos creo que trajeron unas personas de afuera y más o menos, pero después de eso se tuvieron que ir. Entonces imagínate, esto va a ser como así, porque es que no hay nadie, la gente se ha ido. La patología es una de las ramas de la medicina más difícil. O sea, uno habla de cardiólogo, pero la patología es sumamente delicada, porque estas personas a veces tienen que dictaminar si fue un suicidio, un homicidio o una muerte natural, y eso es bastante delicado. Esto toma horas, porque a veces hay que hacer hasta estudios químicos. Esto no es ahora y para atrás. Entonces, pues, 3 o 4 personas para tantas. Acuérdense, bueno, ustedes no estaban, porque muchos no eran hombres, pero los que estuvimos aquí en el taller, uno de los, creo que fue el juez escribano, nos dijo que por los últimos 2 años, estos 2 últimos años, en Puerto Rico han muerto más personas que han nacido. Imagínate. Esto es una cosa muy seria. Entonces, pues claro, gracias a Dios, pues que la presión pública, el otro día se habló, Eni habló en Univisión y por Rubén Sánchez, y creo que ha habido una concesión, porque también, o sea, cuando uno está en situaciones como esta, uno no puede dejar que el dolor personal pueda quitarle a uno la objetividad. Toda la gente que tiene ahí a alguien la está esperando. O sea, yo no puedo, pero es ella. Pero ¿quién no tenía una madre? ¿Quién no tenía un hijo? O sea, sinceramente ha sido una concesión, pero a mí no me gustan los privilegios porque todo el mundo puede decir, pero es mi hijo, es mi cuñado, es mi hermano. O sea, y yo creo que
la gente ha tenido una concesión porque hay niñitos por medio y demás. Ya, según tengo entendido, y a mí que apareció en pantalla, cómo que trabajaron con ella. Significa que ya le hicieron la autopsia. Pero todavía el patólogo no la ha dejado. O sea, tiene que hacer un informe y entregárselo a servicios funerarios católicos. Eso no ha sucedido, por lo tanto todavía está en forense. Están viendo si ella pudiera hoy, algún momento por la tarde. Pues trabajan también los domingos. Yo creo, mi opinión, y igual que Reinaldo, ¿no?, que esto va a ser el martes. Decididamente no creo que mañana vaya a ser. Él me dijo entre martes y miércoles, no me habló para nada del lunes. ¿Cómo va a ser todo esto? Hemos hablado la familia y yo que va a ser algo muy digno, algo muy solemne, pero dentro de la sobriedad de la liturgia. Nosotros no queremos y ellos no quieren tampoco, pues como todo esto está en las noticias, ya fue la noticiero, yo me imagino que vendrá, que esto se convierta en un circo. Hay que respetar el dolor de las personas. Nosotros tenemos que aprender que nosotros no podemos estar haciendo, especialmente en los medios, escarnio, porque hay un dolor por medio. Entonces, se ha decidido que ya sea martes o el miércoles para que tengan cómo va a ser. De 10 a 11 va a haber un tiempo de la familia, no hay público. Está cerrada la iglesia para todas las demás personas que no sea la familia inmediata. Los hermanos de ella, los hermanos de él, la gente, para que ellos puedan llorar y nadie los vea. Eso es algo muy privado, muy privado. Y la mamá de ella está muy afectada. De hecho, estaba aquí anoche porque yo dije esto, salió corriendo, pobrecita. Yo hablé mucho con ella y cada uno tiene un proceso. El tuyo no es el mío. Entonces, pues, de 10 a 11 será algo cerrado. Si alguien viene, estará allá afuera porque no vamos a abrir. A las 11 se abre para el respeto del público, de toda la gente que la queremos y demás, de 11 a 3. A las 3 se va a cantar el Rosario de la Misericordia, una cosa que ella lee. Y una vez terminado el Rosario de la Misericordia, sigue inmediatamente la Santa Misa. Todos los coros están ya avisados, todo está preparado, de una manera digna. Alguna persona que si viene fulano, no. Toda la música, todo está exquisitamente preparado dentro de su comunidad. Y le agradezco a mucha gente, pero no, es que no, porque si no esto no va a terminar. Quiero aclarar que porque me han dicho porque es por la noche. Yo no puedo someter a unos niños que están ya agotados a un funeral de noche. Es que yo no puedo pedir, bueno, si usted no puede venir porque es día de trabajo, pues usted reza desde donde usted está. Porque falta también la ceniza, esto no termina el martes, el miércoles. Pero hemos querido que esto termine ya a una hora prudente, porque meter unos angelitos a una misa de 7 que termina, se van a dormir. Entonces, tienen que ser así. Hay que pensar en ellos. Hay que pensar en ellos. Y verdaderamente lo que vamos a dar es sepelio religioso a una persona que ya está con Dios, ¿verdad? Ella va a estar, sus cenizas van a estar en el columbario, muy cerquita de la de Esperanza, así que tenemos 2 mujeres de Dios. Así que eso es por lo que inmediatamente que yo tenga, si es hoy, el sepelio es el martes o el miércoles, pero el orden es ese: 10 a 11 privado, de 11 a 3 para todos, a las 3 la misericordia, ¿verdad? Me han dicho que vienen muchas personas cristianas no católicas para nosotros brindarles a esas personas la belleza de la liturgia católica. Nosotros no necesitamos quitar, vamos a poner un cuadro, no, nada de cuadro ni nada. Eso no es nuestro. Eso no es nuestro. Lo nuestro es lo que se hace aquí como está dicto. Y yo sigo diciendo, la liturgia católica habla por sí sola. No le quites, no le pongas, celébrala como está. Y está probado por siglos que cuando usted celebra la liturgia como es, habla, la liturgia habla. La liturgia va acompañada de la música, con el respeto y la dignidad que tiene la liturgia católica.
Para que vamos a poner un banderín, nada de banderines, eso no es nuestro. Eso será, no que en una iglesia bautista, faltaste los bautistas, pero esta era una iglesia bautista, esta es una iglesia católica. Entonces le digo eso porque también va a ser una oportunidad de nosotros para poder adentrarnos en lo que es la liturgia nuestra que nos habla y nos santifica. Esto no es un show, de aquí se desprende la gracia santificante. Sale de aquí. Y usted tiene que hacerlo como dicta la iglesia, no como yo creo. Ay, ese día vamos a hacer. No, ¿qué cosa usted va a hacer? Siga el ritual, donde hay de todo, peticiones, alabanzas, la simbología chorrea, el incienso, el agua bendita, las oraciones. Y la vamos a celebrar con la solemnidad que requiere la liturgia católica. Y ya está todo, está hecho el programa para que todo el mundo tenga o sea, el que venga invitado, yo creo que va a decir, mira, yo no entiendo mucho, pero lo que vi me gustó. ¿Ves? Es una oportunidad de dar a conocer nuestra fe a través de algo que le ha sucedido a una hermana nuestra, que todos lo tendremos por mucho tiempo, pero quedará en el recuerdo como ha sucedido, porque ahora es ella, pero nos acordamos cuando aquí sucedió, por ejemplo, la muerte del hijo de Loré. Lo que pasa es que hay muy poquita mente, pero eso fue horrible, porque ese niño yo lo vi de pequeñito. Ese niño se crió conmigo prácticamente, y yo fui corriendo, estábamos juntos en Plaza Carolina. O sea, aquí lo que pasa es que hay gente que no está aquí, pero aquí hemos tenido que correr mucho. Que de hecho es la única persona en mi vida, el único, Cristian, el único, que yo he llegado donde estaba y lo veía como, porque nos embolsan. En una bolsa, nos meten en una bolsa, tantos jaleos y terminamos en una bolsa plástica, es bien frío. Yo fui para allá con Loré. Eso fue, tú. Aquí no es una madre enterrando un hijo, aquí era una madre enterrando un hijo, pero de una manera, no es un hijo enterrando a una madre, es una, eso fue horrible. El otro es de la avena, el de la avena de catecismo, que es la mejor avena aquí se me la hace él. Yamil, eso, una tragedia, estuvimos con él, porque fue su sobrino el que mata a sus padres. Y todo esto está, o sea, no crean que esto no, pero ahí donde está el valor, que aquí gente nunca hace comunidad. Yo se lo decía a alguna persona, se pare, digo, hermano, uno recoge lo que uno siembra. Si usted quiere, porque a nosotros todo nos va a tocar de una manera u otra. ¿Quién va a estar con usted? Y va a estar con usted, quien lo conoce usted. Por eso digo aquí, Agapito Pérez. Y yo lo tengo ahora mismo. Murió un hijo espiritual mío en Miami. Por cierto, el mismo día que, de hecho, a mí me dieron las dos noticias. Una por la mañana y la otra en la cena. Que mi hermana me dijo, tengo que darte otra mala noticia. Amado se murió. Para mí fue horrible. Ya eso tengo cuando llegue a Miami, que bregar con eso. Y me dio mucho dolor porque me dijo mi hermana, mira Willy, había en el funeral 25 personas. Pero él no hacía comunidad, él tenía muchos problemas y se aisló. Y cuando usted se aísla y usted nada más que viene y sale corriendo por él, no se toma ni un café, yo no le puedo pedir a la gente que venga porque nadie sabe quién es usted. Usted recoge lo que usted siembra. Por eso sigo triqui. Hagan comunidad porque si no, yo estaré aquí, pero habremos 4 personas y yo tendré que contestar por todo el mundo como me pasa a veces. Porque aquí a veces viene gente que ni saben rezar y páganse de pie y siéntense aquí. Menos mal que los sacristanes me responden porque aquí no sabe la gente ni lo que está haciendo. Si eso es lo que usted quiere, pues siga como va. Si usted quiere que lo acompañen, como hemos estado con Yamil, hemos estado con Loré, ay, manito, hay que hacer algo más que venir a misa. Lo tienen ahí, hermano. Yo no estoy aquí manipulando, lo tienen ahí. Y lo hemos visto y lo veremos. ¿Ves? Cuando Esperanza, esto estaba así. Pero Esperanza tenía las hijas de María y los muchachos, nunca, con todo el respeto, pero los jóvenes, esos fueron José y María y Esperanza eran los muchachos cuando ellos se fueron porque América se lo llevó a él, los muchachos lo lloraron.
que se clavan con Dios. Esperanza. ¿Quién nos rezó aquí por esperanza? Gente fue a Miami a estar unos días con esperanza. ¿Ve? O sea, usted, se lo digo porque aquí hay gente que yo le digo, yo estaré aquí, yo les haré la elipsa, pero no es lo mismo un dolor solo que acompañado. Así que ese es el orden que tenemos, eso es todo lo que se ha preparado. Estén atentos y además de la oficina. Ojalá yo pudiera hoy, antes de la misa de 11 o durante ella, que Reinaldo, porque el Señor se ha portado, inclusive él está en Mayagüez, porque él es la gente de San Juan, se tuvo que ir a unas conferencias. Que por cierto me enteré de algo, yo no sabía que Disney tenía una universidad. ¿Ustedes sabían que tenía una universidad? Disney se llama Disney University. Ellos están allá cogiendo, es un taller internacional de servicio al público. Entonces lo dejaron a él está de Mayagüez y Ponce, pero él estaba aquí, hoy se fue, se ha portado. Y ahora mismo yo venía para acá y me llamó. Así que estén atentos. Yo creo que será el martes, creo. Pero estén atentos y todo. Bueno, eso es lo primero. Lo otro es que el próximo domingo es el día del párroco y el día también del sacerdote. Benedicto lo proclamó. Si se llevó o no, se proclamó. Pero siempre ha sido el día del párroco, 4 de agosto, día del santo cura de Ars. Entonces, ese día termina el escape romántico. Este año va a ser un poquito diferente porque estábamos evaluando cómo era y terminaba como un poco así porque teníamos la misa, a veces yo estaba con ellos, pero era en una parroquia que era por allá por Mayagüez y después se terminaba y todo el mundo iba para aquí y para allá a comer. Este año pues vamos a venir todos y vamos a celebrar la misa, van a renovar los votos y vamos a tener para ellos un almuerzo aquí. Van a cerrar con un almuerzo, ¿verdad? Mira, después te tengo que ver, antes que no te me vayas antes para que quiera después verte. Sí, pero yo sé que tú tienes el turno, pero que quiero verte después. Entonces pues, este año así. Entonces hay misa a las 8, a las 11 y a la 1. A la 1 puedo venir, claro, la misa está abierta. Ellos van a estar aquí, sería muy bonito. Claro, ellos terminan como a las 2:30, 3, y ellos tienen un almuerzo cerrado para ellos. El almuerzo parroquial y el de eso está, que es a las 8 y a las 11, ya después a las 11 todo el mundo se va y como a la 1 es la misa de ellos. Y usted puede venir también a la 1, no es cerrada, es para todo el mundo, pero ellos son los primarios porque vienen de Aguadilla, vienen para acá. También recordarles que el viernes es el día de la Divina Misericordia, que siempre tenemos a las 5:30 de la mañana. Yo creo que hay que pedir mucha misericordia para Puerto Rico y el mundo entero. ¿Qué? Sí, pero aparte estoy hablando de la misa a las 5:30 de la mañana. Y eso es todo. También el miércoles, quizás es la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María. Quizás es el día que Dios quiera para ella. Bueno, nunca sabe. Bueno, eso es todo. Hoy es el cierre de la feria y porque la feria se la dedicamos a ella. O sea, viene el límite 21 y después del límite 21 de 9 a 10 hay un homenaje musical a Miosotti. Todos los grupos, todos, o sea, va a ser una hora completa, Luis lo ha organizado, que no va a haber intervalo, o sea, termina esto, el piano con oración sigue y toda esa hora va a estar Salterre, va a estar Magnífica, va a estar Presencia, no sé si habrá algo de Lumen Day, todo. O sea, es una hora de alabanza, de acción de gracia, celebrando la vida de Miosotti, celebrando su vida y oración y todo. O sea, que la feria cierra con un homenaje artístico, musical, a una que era artista. Ella era cantante, una voz preciosa, fue del coro lírico de la Universidad de Puerto Rico, cantaba, o sea, pues que para un artista, pues cántale. Así que
Eso es hoy de 9 a 10, el cierre de la feria. Y hoy también hay un bingo que no hemos tenido, es hoy de 1 a 5 el bingo. Hay muchos premios, hasta televisores, gran premio, un plasma grande, así que eso es todo. Por último, en el kiosco de Puerto Rico, que está aquí, hoy tienen el desayuno y usted se puede llevar también el almuerzo. De desayuno tienen maicena, pastelillos artesanales, alcapurria y café con leche. El almuerzo que se lo puede llevar, lo tengo aquí, es lechón asado a la varita, con arroz con gandules, guineitos en escabeche. También hay sopa de pollo y jamón, pastel de masa y jugos naturales. O sea, eso va a ser ahora, no es más kiosco, nada más que es de Puerto Rico. Ya después de las misas, pues se abre toda la feria, abre a la 1 de la tarde. Eso es todo, nos ponemos de pie para la bendición final. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. En este día, el Señor nos invita a ser constantes en la oración y tener plena confianza de que Dios nos escucha y nos da lo que necesitamos. Hermanos, vayamos en paz. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Y buen provecho a todos.